Antes de que Zeus empezase a lanzar rayos desde el cielo, antes de que el monte del Olimpo empezase a llenarse de dioses con tronos mucho más grandes que sus egos, hubo una historia mucho más antigua, más salvaje, bastante más violenta. Una historia donde los hijos se rebelaban contra sus padres, los padres se tragaban a sus hijos y el universo entero temblaba con cada golpe. Hoy nos vamos al principio de todo, a cuando no había humanos, no había ciudades, ni siquiera tierra firme como la conocemos, solo un vacío, un caos primitivo. Prepárate para conocer el verdadero origen del Olimpo, porque antes de que llegasen las túnicas y los laureles, hubo una traición, hubo engaños y hubo castigos eternos. Y sí, también una piedra envuelta en pañales. Así que así empieza la historia de la rebelión de los titanes. Y créeme, se montó un Cristo. Y antes de comenzar, quiero decirte varias cosas. La primera, tengo unos vecinos arriba que, por lo que sea, cada 2 o 3 días deciden pasarse el día arrastrando muebles. ¿Esto qué significa? Que los tengo justo encima y voy a intentar que el sonido no se cuele, pero va a ser un poco complicado. Así que si escuchas cosas raras, se lo vas comentando a mis vecinos. Segundo, estoy grabando con luz natural. Hoy tengo la suerte de que hace un día de lujo, hace sol, hace un montón de luz, pero eso no significa que dentro de poco pues empiece a ponerse nublado, con lo cual esto significa que si empieza a cambiar la luz, lo siento, pero básicamente es que es lo que hay, no puedo hacer mucho más. Así que cógete una bebida, cógete comida, merienda o lo que sea y ponte cómodo, porque la historia va para rato. Pues bien, al principio no existía nada, solo un gran vacío llamado caos. De ese vacío nacieron varias cosas importantes, como por ejemplo Gea, que era la Tierra, y Tártaro, el inframundo. Gea dio a luz al cielo lleno de estrellas, llamado Urano. Y Gea y Urano tuvieron muchos hijos juntos. Primero nacieron 12 dioses llamados titanes, 6 chicos y 6 chicas. Y todos estos titanes representaban cosas de la naturaleza. Por ejemplo, Océano era el mar, Hiperión era la luz del sol, Tea representaba la vista y la luz. Rea era la diosa de la fertilidad, Temis de la justicia, Mnemosine era de la memoria. Y el más joven de todos era Cronos. Era un titán muy listo, pero también con muy mal carácter. Y ya te voy diciendo que desde pequeño no soportaba a su padre, Urano. Pues bien, Urano tenía miedo de que sus hijos lo destronasen. Así que cada vez que nacía uno, lo escondía dentro del cuerpo de Gea, sin poder salir. Allí dentro se quedaron atrapados los titanes, los cíclopes y los hecatónquiros. Y evidentemente esto hizo sufrir muchísimo a Gea. Así que, cansada, decidió que esto ya era suficiente. Fabricó una enorme hoz de piedra y le pidió a sus hijos que le ayudasen a castigar a Urano. Pero todos sus hijos tenían miedo, excepto uno, Cronos. Él aceptó el plan de su madre. Una noche, Urano bajó como siempre a encontrarse con Gea. Pero esta vez Cronos estaba escondido. Cuando Urano se acercó, Cronos saltó y lo atacó con una hoz. Cortó sus genitales y los lanzó al mar. Con este acto separó al cielo y la tierra para siempre. Del dolor de Urano nacieron varios seres: las erinias, los gigantes y las ninfas melias, unas que vivían en los árboles. Y cuando los restos de Urano cayeron al mar, se formó espuma. De esa espuma nació Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Así que, digamos que gracias a Crono, el mundo se llenó de nuevas criaturas. Después de lo que hizo, Cronos se convirtió en el nuevo rey. Urano, antes de irse, lo maldijo por haberlo traicionado. Pero aún así, Cronos liberó a sus hermanos y empezó a gobernar el universo. Durante el reinado de Cronos, digamos que todo era perfecto. Los humanos vivían felices, sin enfermedades, sin sufrimiento, sin trabajos duros. Digamos que no había ni peleas ni dolor. La gente vivía en paz con los dioses, como si fueran iguales. Siempre era primavera y además la tierra siempre daba comida sin que nadie tuviera que cultivarla. Digamos que fue un tiempo muy hermoso y tranquilo. Pero esa calma no duraría para siempre. Aunque Cronos se convirtió en el nuevo jefe del universo, él también tenía miedo. Recordaba muy bien lo que había hecho su padre Urano y temía que uno de sus hijos hiciera lo mismo con él. Por eso, se volvió muy desconfiado y vivía con miedo a ser traicionado. Cronos se casó con su hermana Rea, que era la diosa de la fertilidad. Y además, juntos tuvieron varios hijos, que serían los nuevos dioses importantes. Hestia, la diosa del fuego del hogar, Deméter, la diosa de la agricultura, Hera, la diosa del matrimonio, Hades, dios del inframundo, Poseidón, dios del mar, y el más joven, Zeus, que además algún día sería el dios del cielo. Pero Cronos quería que ninguno de sus hijos lo destronasen. Así que cada vez que Rea tenía un bebé, Cronos lo cogía
y se lo tragaba entero. No los mataba, pero sí que los dejaba atrapados vivos dentro de su estómago. Así que de esta forma él pensaba que nunca jamás nadie podía quitarle del trono. Rea, al ver cómo su marido se tragaba a sus hijos, obviamente le rompía el corazón. Cuando se quedó embarazada de su sexto hijo, Zeus, decidió que no iba a permitir que eso pasara otra vez. Así que Rea fue a pedir ayuda a sus padres, Gea y Urano. Juntos idearon un plan magistral. Le dijeron a Rea que se fuera en secreto a la isla de Creta para dar a luz lejos de Cronos. También le dijeron que buscase una gran piedra, la envolviera en pañales y se la diera a Cronos como si fuera el bebé. Así que Rea lo hizo tal y como se lo dijeron sus padres. Así que en una noche muy oscura viajó a Creta y dio a luz a Zeus en una cueva escondida en el monte Dicte. Allí escondió al bebé y le dejó al cuidado de seres que lo protegían. Algunas versiones dicen que una ninfa lo cuidó y que incluso una cabra llegó a amamantarlo. También se cuenta que unos guardianes, los curetes, hacían mucho ruido con sus escudos para que Cronos no escuchara el llanto del bebé. Mientras tanto, Rea volvió con Cronos y le dio la piedra envuelta como si fuera su hijo. Y Cronos se la tragó sin sospechar absolutamente nada. Rea visitaba muchísimas veces a Zeus en secreto y le decía que un día él sería quien acabaría con su padre. Zeus creció fuerte, creció valente y con ganas de enfrentarse a Cronos. Cuando ya fue bastante mayor, su madre Rea y su abuela Gea supieron que había llegado el momento. Pero primero, Zeus tenía que liberar a sus hermanos, que ellos aún seguían atrapados en el estómago de Cronos. Así que para eso, una titánide muy sabia llamada Metis preparó una poción mágica que hacía vomitar. Era tan potente que ni un titán podía resistirla. Zeus se disfrazó de sirvienta y fue al palacio de Cronos. Le ofreció la bebida sin que sospechara nada. Y en cuanto Cronos tomó la poción, le empezó a doler el estómago y no pudo aguantar. Primero, vomitó la piedra envuelta en pañales, la que se había tragado pensando que era Zeus. Y después, uno por uno, empezaron a salir todos sus hijos. Hestia, Deméter, Hera, Poseidón, etc. Todos estaban vivos y sanos, porque como eran dioses inmortales, había sobrevivido dentro de él. Los hermanos se abrazaron completamente emocionados. Y es que, después de tanto tiempo atrapados, por fin eran libres gracias a Zeus. Le dieron las gracias y todos prometieron apoyarlo para enfrentarse a su cruel padre. Cronos, al ver a todos sus hijos reunidos y a Zeus enfrente, entendió que algo muy malo se venía hacia él. Y efectivamente tenía razón. Acababa de empezar una gran batalla entre los dioses. Cuando Zeus liberó a sus hermanos, empezó una guerra enorme. Era una pelea entre los dioses antiguos, que eran los titanes liberados por Cronos, y los dioses nuevos, que en este caso eran Zeus y sus hermanos, que después se llamarían los dioses del Olimpo. Y además, esta batalla tendría un nombre, se llamaría Titanomaquia, que significa la guerra de los titanes. Cronos y los titanes se prepararon desde el monte Otris. Zeus y sus hermanos se organizaron desde el monte del Olimpo. Y es que ambos lados estaban preparándose para algo muy grande. Antes de empezar la guerra, Zeus buscó ayuda. Sabía que no iba a ser fácil, así que hizo pactos con otros dioses. Una diosa llamada Estige, que vivía cerca del río del inframundo, se unió con él y con todos sus hijos. Zeus les prometió que, si ganaban, la recompensaría muy bien. La batalla comenzó con toda su fuerza. Duró 10 años seguidos. Los dos lados peleaban sin parar, pero nadie acababa de ganar. Era una guerra que hacía temblar la tierra, el mar y el cielo. Los titanes eran enormes y además eran muy fuertes y estaban muy enfadados. Los titanes que más luchaban eran Cronos, Ceo, Crio, Hiperión y Japeto, entre otros. Lanzaban montañas, gritaban con furia y querían volver a gobernar. Del lado de Zeus luchaban principalmente sus hermanos. Hades, con un casco que lo hacía invisible, Poseidón con su tridente, Hera, Deméter y Hestia usando sus poderes. Durante años la guerra fue muy igualada. Nadie podía vencer al otro. Los rayos de Zeus chocaban con la fuerza bruta de los titanes. El mar rugía, la tierra se rompía y el cielo parecía arder. Gea, la abuela de Zeus, vio que la guerra no avanzaba. Entonces le dio un consejo. Ve a liberar a tus tíos del Tártaro. Además de los titanes, Gea y Urano habían tenido otros hijos. Los cíclopes, que eran gigantes con un solo ojo, y los hecatónquiros, que eran monstruos de 100 brazos. Pero estos habían sido encerrados en el Tártaro. La mayoría de vosotros ya sabéis qué es, pero para quien no sepa lo que es el Tártaro, era un lugar muy profundo y muy oscuro. Primero los encerró Urano, y después Cronos tampoco los dejó salir, principalmente por miedo. Zeus bajó al Tártaro, rompió sus cadenas y los dejó libres. Los cíclopes y los hecatónquiros estaban muy agradecidos. Llevaban muchísimo tiempo allí atrapados. Y además, como estaban hartos de los titanes, decidieron ayudar a Zeus en la guerra. Los cíclopes, que eran gigantes con un solo ojo en la frente,
y muy buenos trabajando con sus manos, ayudaron a Zeus y a sus hermanos. Les hicieron armas mágicas y muy poderosas. A Zeus le dieron los rayos y truenos, que serían su arma principal. Los hecatónquiros, que eran monstruos con 100 brazos y 50 cabezas, también se unieron. Tenían fuerza increíble. Cada uno podía lanzar cientos de piedras gigantes, y sobre todo al mismo tiempo. Su ayuda fue clave para cambiar el rumbo de la guerra. Y al fin llegó el último combate de la guerra entre los dioses y los titanes. Zeus lanzó sus rayos con toda su fuerza. Los cielos se llenaron de relámpagos, truenos y fuego. Hades usaba su casco para volverse invisible y atacar por sorpresa. Los hecatónquiros tiraban montañas como si fueran pelotas, lanzando rocas gigantes sin parar. Era como si no dejase de llover meteoritos. Cada vez que caía una piedra gigante, temblaba la tierra. Los bosques ardían, los ríos hervían y el cielo parecía estar en llamas. Los rayos de Zeus brillaban como nunca. Con tanta fuerza unida, los titanes empezaron a perder. Uno tras otro fueron cayendo o escapando. Muchos quedaron enterrados bajo montones de rocas. Incluso Cronos, el más fuerte, fue vencido por los rayos de Zeus y la ayuda de sus hijos. Zeus acabó lanzando el último rayo gigante directamente a Cronos, que lo derribó por completo. Mientras tanto, los hecatónquiros cubrieron a los demás titanes con una luz de montañas. Y así, la guerra de los titanes había terminado. Zeus básicamente no quería que los titanes volvieran a causar problemas. Así que con el consejo de Gea, encerró a Cronos y a sus hermanos en el Tártaro. Este lugar era tan profundo que, según decían, si tirabas un yunque desde la tierra, tardaría 9 días en llegar al fondo. Allí se quedaron encadenados tras una puerta de bronce para siempre. Los hecatónquiros, que habían ayudado de gran manera y además que habían luchado con Zeus, fueron puestos como guardianes del Tártaro. Básicamente su trabajo era vigilar que los titanes no se escapasen. Uno de los titanes, Atlas, recibió un castigo diferente. Él había sido uno de los líderes del bando de Cronos. Zeus lo condenó a sostener el cielo sobre sus hombros para siempre. Por eso, en muchas imágenes, Atlas aparece aguantando una gran esfera, que representaba el cielo. Literalmente, cargando con el peso del cielo, era su gran castigo eterno. Después de ganar la guerra contra los titanes, Zeus y sus hermanos salieron victoriosos. La profecía de Urano acabó cumpliéndose, y así como Cronos había derrocado a su padre, ahora Zeus derrocaba a Cronos, y los nuevos dioses tomaron el poder. ¿Podemos llamarle karma divino? No lo sé. Los 6 hermanos se fueron a vivir al Monte del Olimpo, un lugar alto y sagrado que se convirtió en su casa y su símbolo de poder. Desde allí, Zeus y sus hermanos empezaron a gobernar el mundo. Zeus, que era el más joven y el más fuerte, fue elegido como el rey de los dioses y el señor del cielo. Sus hermanos, digamos que también recibieron funciones bastante importantes. Poseidón se convirtió en el dios del mar y Hades fue el señor del inframundo. También hay algunas versiones que cuentan que esto fue por sorteo, pero eso es otro tema. Hera se casó con Zeus y se convirtió en la reina de los dioses. Deméter fue la diosa de la cosecha y la fertilidad. Hestia cuidó del fuego del hogar y de la familia. Y así es como empezó una nueva era, con dioses mucho más jóvenes. Los titanes estaban encerrados. El caos había sido controlado y el universo volvía a estar en orden. Zeus se convirtió en el rey absoluto, mandaba sobre dioses y sobre humanos desde el Monte del Olimpo. A partir de ahí, los dioses olímpicos gobernaron el mundo. Con Zeus en el trono llegó una época de más paz y más equilibrio, aunque todavía quedaban muchas otras historias por contar. La creación de los humanos, el castigo de Prometeo, las aventuras de Hércules, pero digamos que todas estas son otras historias que son otro tema. Y así termina esta historia. Una historia de padres que no sabían ser padres, hijos que aprendieron por las malas y dioses que, entre rayos, tridentes y castigos eternos, construyeron el mundo tal como lo conocemos en la mitología griega. ¿Zeus venció? Sí, pero no fue gratis. Tuvo que luchar contra su propio padre, liberar a sus hermanos del estómago de un titán y enfrentarse a un monstruo con 100 cabezas que escupía fuego. Nada mal para el Benjamín de la familia. Y aunque hoy mucha gente lo recuerda como el gran dios del Olimpo, no olvidemos cómo empezó todo. Con una madre harta, una hoz afilada y un bebé muy bien escondido en una cueva. Así que por mi parte solo te puedo dar las gracias por llegar hasta aquí. Me encantaría que me siguieras y también en el resto de mis redes sociales, donde hago también más contenido sobre mitología. Y si tú quieres, nos escuchamos en la próxima historia.